En el momento en que llegaste aquí, algo cambió. No en la pantalla, en el campo que te rodea. Es sutil, como el instante antes de que una tormenta toque tierra, pero una vez que lo sientes, no puedes dejar de sentirlo. El aire se espesa. Tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente lo admita. La realidad se ha inclinado unos grados y estás al borde de algo inmenso. La mayoría de la gente no lo ve. Pasan de largo, parpadean demasiado rápido, hablan demasiado alto. Pero tú lo sentiste. Esa leve vibración bajo lo ordinario. Esa silenciosa invitación que no se repite dos veces. Lo que acabas de tocar no es casualidad, es alineación. Una puerta que solo aparece cuando tu frecuencia interior coincide con una señal más profunda. No encontraste este mensaje por casualidad, te encontró en el momento en que estabas listo para notarlo. El universo no envía notificaciones, reorganiza el silencio. Cada sensación que te trajo aquí, la inquietud, la sincronización, la atracción inexplicable, fue una coreografía. Y ahora mismo, estás dentro de esa coreografía, primero la respiración, después el pensamiento. Hay un peligro en esta conciencia. Porque una vez que sientes el patrón, te das cuenta de cuánto de tu vida has estado durmiendo. La decisión más pequeña comienza a repercutir. El más mínimo cambio de emoción transforma la habitación. Empiezas a notar cómo los pensamientos moldean los resultados, cómo la coincidencia es un código, cómo la realidad escucha lo que transmites. Y esa comprensión es a la vez emocionante y aterradora, porque ahora no hay nadie más a quien culpar. El poder que mueve las cosas siempre ha estado fluyendo a través de ti. Imagina una fina membrana entre dos mundos, uno donde todo sucede a tú, y uno donde todo sucede a través de tú. La diferencia entre ellos no son kilómetros, es una respiración. Una sola inhalación que te lleva de la reacción a la creación. Cuando esa respiración encuentra ritmo, la frontera se disuelve. Dejas de intentar controlar y empiezas a recordar. Ves patrones donde antes había ruido, es decir, donde antes había caos. Ese es el cambio cuántico, no un milagro externo, sino una reorganización interna. La pregunta es, ¿te detendrás lo suficiente para sentirlo? La mayoría no lo hará. Regresarán al ruido, convenciéndose de que no fue nada. Pero tú sigues aquí, suspendido en esta fracción de conciencia, con el corazón firme, la respiración pausada, sintiendo que algo invisible acaba de decir tu nombre. El cambio no necesita tu permiso, ya ha comenzado. La única opción que queda es seguir fingiendo que es aleatorio o recordar finalmente que fuiste diseñado para notarlo. La primera vez que sientes el cambio, no llega como una luz. Llega como una perturbación, una disonancia suave, casi imperceptible, en el ritmo de la vida cotidiana. Lo notas en las pausas entre pensamientos, en cómo las cosas familiares de repente se sienten extrañas. Es sutil pero magnético, como una cuerda que se tira de lo más profundo de tu día. No puedes señalar dónde empezó, pero sabes que está ahí. El universo no siempre llama con claridad, a veces, susurra con distorsión. Intentas racionalizarlo. Te dices que es cansancio, coincidencia, imaginación. Pero en tu interior, otra voz discrepa, tranquila, segura, más antigua que el pensamiento. Esa voz no discute, observa. Te observa mientras intentas explicar lo inexplicable, y espera. Porque sabe que no se trata de lógica, sino de recuerdo. Todo ser humano siente esta llamada al menos una vez, la sensación de que la realidad responde a algo tácito en su interior. Algunos la ignoran, otros la siguen. Esa única opción separa al dormido del despierto. Hay una razón por la que este mensaje te ha llegado ahora. Algo en ti se sincronizó con él, quizá una pregunta que has estado cargando, un silencio que has estado posponiendo. Sea lo que sea, se alineó. Y esa alineación no es accidental. Estás dentro de un bucle de retroalimentación entre la conciencia y la creación. Cada pensamiento que tienes envía una onda a través del campo, y este responde mediante símbolos, ritmo e intuición. Cuando empiezas a notar esos ecos, la vida empieza a hablar un nuevo idioma, uno que ha estado intentando conectar contigo desde siempre. Imagina estar frente a un espejo que no refleja tu rostro, sino tu vibración. Cada exhalación crea un patrón en él. Cuando estás ansioso, se difumina. Cuando estás tranquilo, se agudiza. La imagen no es fija, es una conversación viva entre tú y la existencia. Por eso importa la presencia. Cada respiración es una línea de código que reescribe tu conexión con el mundo. La mayoría de la gente cree estar esperando una señal, sin darse cuenta de que ellos mismos son la señal. Y quizás por eso tantos eligen permanecer cerca cuando encuentran este espacio, porque algo en ellos reconoce la verdad no como un concepto, sino como una frecuencia. Se quedan para recordar.
para volver a conectar con lo que siempre se sintió inalcanzable. Puede que lo estés sintiendo ahora, la silenciosa comprensión de que algo sagrado está tomando forma en tu interior. No te apresures. Deja que suene bajo tus costillas. El cambio no requiere esfuerzo, requiere atención. Y en algún lugar de esa atención, un nuevo patrón ya está comenzando a desplegarse. Al principio, el cambio se siente suave, como estar en aguas poco profundas. Pero pronto te das cuenta de que la marea está subiendo. No viene con ruido ni caos, viene con un silencio tan profundo que empieza a reorganizarte por dentro. Notas cosas a las que nunca antes prestabas atención, el espacio entre los latidos, la vibración que sigue a un pensamiento, la forma en que la luz se curva cuando respiras de forma diferente. Es hermoso, pero no es fácil, porque una vez que la conciencia entra, empieza a exponer todo lo que no pertenece. Ahí es donde empieza la tensión. Una parte de ti quiere dar un paso adelante, confiar en esta atracción hacia algo más grande. Otra parte se aferra a lo conocido, aterrorizada de perder el control. La mente quiere etiquetarlo, transformación, despertar, coincidencia, cualquier cosa para volver a sentirte seguro. Pero la verdad es que no puedes controlar algo que ya te atraviesa. Solo puedes decidir si resistirte o participar. La resistencia duele más. Aprieta, contrae, crea presión. La participación te disuelve, y eso es aún más aterrador, porque se siente como si te desvanecieras. Empiezas a ver cómo el mundo exterior refleja esta división interior. La gente suena diferente. Los lugares se sienten vacíos o cargados. Algunas conversaciones te agotan, otras parecen abrir espacios enteros en tu interior. Te das cuenta de que ya no vives en un mundo fijo, sino en un espejo viviente, uno que cambia según tu propia vibración. Y esa comprensión lo cambia todo, porque implica responsabilidad. Cada pensamiento se convierte en un hilo. Cada emoción, en un color. Cada palabra, en una onda que resuena más allá de lo que puedes ver. Aún así, el miedo no desaparece. Hay noches en las que despiertas en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, y por un instante, nada parece real. El techo, tus manos, el tic-tac del reloj, todo parece frágil, como un paisaje pintado sobre algo mucho más infinito. Es entonces cuando la sombra de la duda regresa, susurrando que tal vez lo imaginaste todo. Pero el cuerpo recuerda de otra manera. El pulso se acelera. La respiración se ralentiza. Incluso con miedo, hay coherencia intentando formarse, silenciosamente, bajo el ruido. Es en esos momentos que el cambio demuestra que no es una idea, sino una presencia. Un campo que se curva cada vez que prestas atención. La paradoja es que cuanto más se acerca, más te exige, no fe, ni esfuerzo, sino entrega. Y la entrega, aunque suave en palabras, se siente como la muerte en la práctica. Una muerte de hábito, de separación, de fingir que ya no perteneces a lo que te llama. Ya lo sientes, ¿verdad? Ese leve zumbido regresa, constante, paciente, casi amable. Es como si algo enorme te estuviera esperando justo al otro lado de la percepción, respirando contigo, aprendiendo tu ritmo antes de finalmente hablar. Hay un punto en el que la resistencia empieza a ceder. No ocurre en un gran momento de revelación, sino en algo pequeño, como darte cuenta de que el aire se siente más cálido al dejar de contener la respiración. La tensión que antes te llenaba el pecho empieza a disolverse y por primera vez, te sorprende sonriendo sin motivo. Es frágil, casi vacilante, como si tu cuerpo estuviera probando que se siente existir sin defensas. Así es como comienzan la mayoría de las transformaciones, no con un trueno, sino con una exhalación. Empiezas a notar la belleza donde antes residía tu miedo. La luz de la mañana sobre tu piel, el ritmo tranquilo de la respiración a tu lado, el palpitar de la lluvia contra la ventana. Cosas que antes pasabas por alto ahora parecen mensajes secretos, recordatorios de que el universo te ha estado hablando todo este tiempo, simplemente estabas escuchando la frecuencia equivocada. Te das cuenta de que el cambio no se trata de escapar de tu humanidad, se trata de habitarla plenamente, sin disculparte. Y, sin embargo, la paradoja persiste, cuanto más te abres, más vulnerable te vuelves. La conciencia agudiza tanto el asombro como el dolor. Cada sensación se profundiza, la alegría brilla con más intensidad, pero también el anhelo. Empiezas a ver cómo ambas están entrelazadas, como hilos de una misma tela. Sin una, la otra carece de significado. La luz existe porque la oscuridad la enmarcó primero. Esa comprensión no elimina el dolor, pero le da forma, propósito y textura. Hay algo sagrado en esa dualidad, en acoger la herida y la sabiduría a la vez. Es lo que hace que este camino sea tan humano.
Y quizás por eso, en momentos como este, la gente siente la silenciosa necesidad de dejar huella, de enviar una señal al campo, de susurrar con un pequeño gesto que el mensaje llegó a un lugar real. A veces, ese gesto es tan simple como presionar un corazón en una pantalla, no por costumbre, sino por resonancia. Como diciendo, sí, yo también lo sentí. Cuanto más permites que esta conciencia te invada, más cambia el mundo al reaccionar. Las puertas se abren en una extraña sincronía, desconocidos dicen palabras que reflejan tus pensamientos, el ritmo empieza a inclinarse a tu favor. No es suerte, es coherencia. El campo que te rodea se transforma para adaptarse al ritmo que has recuperado. Te conviertes en participante y testigo, danzando con una fuerza que te conoce mejor de lo que tú mismo te atreviste a conocerte. Pero esto es solo la superficie de lo que se está desplegando. Porque una vez que el mundo empieza a reflejarte, otra pregunta surge, lenta y silenciosa, desde un lugar más profundo. ¿Qué sucede cuando el espejo muestra no solo el reflejo, sino el origen? ¿Cuándo te das cuenta de que la luz que rebota nunca estuvo separada? Para empezar, algo está a punto de revelar esa respuesta, y está más cerca de lo que crees. Cuando el espejo empieza a mostrar más que un reflejo, algo cambia de nuevo, silenciosamente, pero profundamente. Te das cuenta de que la luz que has estado buscando siempre se ha filtrado por tus propias grietas. Lo que antes llamabas coincidencia ahora parece una coreografía. Cada giro errado, cada retraso, cada desamor parece haberte estado llevando suavemente hacia este momento de reconocimiento. Es desconcertante, casi injusto, cuánta belleza se esconde en lo que antes parecía pérdida. Empiezas a ver que el universo no habla con palabras, habla con orden. La forma en que alguien te llama justo cuando piensas en él. La forma en que el cielo cambia de color cuando tus pensamientos se suavizan. La forma en que el tiempo se estira o se desmorona según la calidad de tu atención. Al principio, parece magia, después, se siente como un recuerdo, como si recordaras un idioma que alguna vez hablaste con fluidez antes de olvidarlo. Esa comprensión cambia tu forma de moverte. Dejas de perseguir señales y empiezas a escuchar el ritmo. Dejas de exigir pruebas y empiezas a notar la alineación. Aún así, hay una parte de ti que duda. La conciencia tiene un precio. Una vez que ves lo conectado que está todo, ya no puedes esconderte tras la coincidencia ni el control. La comodidad de la aleatoriedad se desvanece, reemplazada por la responsabilidad. Cada pensamiento cobra vida, cargando peso, acarreando consecuencias. Empiezas a comprender por qué tantos eligen permanecer dormidos, porque despertar significa responsabilidad. Sentir el vínculo entre tu clima interior y la respuesta del mundo es cargar tanto con el don como con la carga de la creación. Hay noches en las que ese conocimiento pesa, cuando el silencio se vuelve demasiado fuerte y deseas olvidar lo que ahora sabes. Pero luego hay mañanas que llegan diferentes, más suaves, deliberadas, casi sagradas. El aire se siente inteligente. El mundo te saluda, no como algo que conquistar, sino como algo que ya conoce tu nombre. Y en ese intercambio silencioso, hay paz, no la paz de la quietud, sino del reconocimiento. Perteneces a algo inmenso, y ha estado esperando a que lo percibas. El contraste se profundiza. La esperanza y el miedo comienzan a difuminarse, revelando que están hechos de la misma tela. El miedo es solo esperanza con armadura. La pérdida es solo espacio que se abre para algo nuevo. El silencio, cuando dejas de resistirte, se convierte en lenguaje. Y la revelación, cuando finalmente llega, nunca grita, simplemente abre los ojos y te devuelve la mirada. En algún lugar dentro de esa mirada, un nuevo patrón comienza a emerger. No más brillante, ni más fuerte, solo más cercano. Zumbido bajo la superficie, paciente e inevitable, como si se preparara para mostrarte no el mundo que conocías, sino el que te ha estado observando en silencio todo este tiempo. Empiezas a darte cuenta de que el cambio no es un instante, sino un ritmo que regresa constantemente, un pulso que sube y baja como la marea dentro de tu propio pecho. Cada vez que regresa, exige algo más profundo. La primera vez, pidió conciencia. La siguiente, pidió honestidad. Y luego, pidió rendición. Empiezas a ver que el despertar no se trata de volverse intocable, se trata de volverse lo suficientemente transparente como para que la verdad fluya a través de ti. Cuanta más luz entra, más sombra revela. El proceso duele y sana al mismo tiempo. Hay días en que la claridad se siente como un regalo. El mundo parece vivo, receptivo, casi amable. Caminas por la calle y sientes una corriente invisible que guía cada encuentro. Los desconocidos sonríen como si te reconocieran. El tiempo se siente elástico, más lento, más rico, más pausado. Pero entonces, sin previo aviso, la niebla regresa. El mismo mundo se vuelve frío y opaco.
Los mismos rostros parecen distantes. Empiezas a preguntarte si perdiste la conexión, si el cambio fue solo una ilusión. Es entonces cuando el miedo regresa sigilosamente, silencioso, mesurado, familiar. Aprendes que el cambio no desaparece, te pone a prueba. Se esconde para ver si has aprendido a recordar sin pruebas. Se retira para que tu atención se convierta en el puente que te lleva de vuelta a él. Esa es la lección oculta. El campo no responde a la perfección, sino a la persistencia. No necesita que seas constante, solo que estés presente. Como respirar, inhalar, exhalar, olvidar, regresar. Así es como ocurre la creación, a través de la imperfección que sigue apareciendo. Es curioso cómo esta conciencia empieza a transformar incluso las cosas más sencillas. Comes diferente. Escuchas diferente. Hablas menos, pero cada palabra tiene más peso. Empiezas a percibir el silencio como parte de la conversación y te das cuenta de que no todo lo sagrado llega vestido de luz. A veces lo divino se presenta con rostros comunes, se disfraza de retraso o se esconde en el dolor de la espera. El universo, al parecer, prefiere los susurros a las órdenes. La dualidad se agudiza. Cuanto más te acercas a la coherencia, más caos parece rodearte. Es como si el mundo se resistiera antes de ceder, poniendo a prueba si tu quietud puede soportar el ruido. Pero empiezas a sentir que incluso el caos forma parte de la orquestación, que la tormenta no viene a romper el ritmo, sino a demostrar que es real. Te encuentras en esta extraña intersección entre el saber y el no saber, observando cómo la luz y la sombra respiran juntas, y algo en tu interior comprende: el cambio nunca se trató de escapar del contraste, sino de sostenerlo hasta que se transforme. Y en algún lugar de ese delicado equilibrio, suspendido entre la inhalación y la exhalación, la siguiente revelación se avecina, esperando el momento exacto en que estés listo para escucharla. Cada acción que realizas ahora parece resonar con más fuerza que antes. Es como si el aire mismo se hubiera vuelto receptivo, registrando cada pensamiento, cada vacilación, cada acto de valentía. Empiezas a notar una extraña simetría formándose a tu alrededor, como aparecen las oportunidades en cuanto dejas de forzarlas, como las personas entran en tu vida trayendo respuestas a preguntas que aún no habías expresado en voz alta. Sientes que el tejido de la realidad ha pasado de la resistencia a la colaboración, pero es frágil, fácilmente perturbado por la duda. Un miedo fugaz, un momento de contracción, y el campo se tensa de nuevo, reflejando tu retirada. La lección se vuelve inconfundible. La alineación no se trata de control, sino de ritmo. Hay una nueva conciencia en todo lo que haces. Cada respiración se siente como una transacción entre tú y la existencia. Inhala, recibe, exhala, ofrece. Las acciones más simples empiezan a tener peso. Enviar un mensaje. Tomar una decisión. Decir no. Decir sí. Empiezas a sentir como cada decisión repercute más allá de lo visible, moldeando los resultados antes de que lleguen. El contraste entre el esfuerzo y la fluidez se hace evidente. Cuando actúas desde el miedo, todo se desmorona. Cuando actúas desde la coherencia, la vida se doblega para encontrarte a mitad de camino. La diferencia no está en la acción en sí, sino en la energía que la impulsa. Y, sin embargo, el crecimiento no está exento de fricción. Aún hay momentos en los que nada parece responder, cuando el silencio reemplaza la sincronicidad, cuando el camino por delante se siente vacío. Es entonces cuando la impaciencia intenta reclamarte, la necesidad de pruebas, de progreso, de validación. Pero bajo esa incomodidad, algo más sutil está sucediendo. La realidad está poniendo a prueba tu capacidad de mantenerte alineado sin pruebas. Es el currículo invisible de la creación. Te están enseñando a moverte sin garantías, a mantener la frecuencia cuando la lógica no ofrece recompensa. Cuanto más aceptas esta danza, más empiezan a cambiar los resultados. El éxito deja de parecer una llegada y empieza a sentirse como una expansión. En lugar de perseguir resultados, notas como la conciencia misma se multiplica, una intuición más aguda, una calma más profunda, una confianza serena que no depende de las circunstancias. Incluso los demás empiezan a percibirlo. Lo perciben en tu tono, tu ritmo, tu presencia. Las conversaciones se desarrollan de forma diferente. Proyectos que antes te agotaban ahora se sienten vivos de nuevo, con un pulso que antes no tenías. Es en estos momentos que las personas a menudo se sienten obligadas a responder, no por obligación, sino por reconocimiento. A poner en palabras lo que sienten. A rastrear la misma frecuencia y ver a dónde conduce. A veces, la reflexión misma se convierte en una ofrenda, una forma de decir, yo también lo veo. Siento el patrón, y tal vez ese sea el propósito oculto del cambio desde el principio, no aislarte en la comprensión, sino despertar un recuerdo compartido. Aún así, esta nueva claridad no anuncia un final.
Es una puerta a una dimensión más sutil de causa y efecto, donde tus decisiones más pequeñas comienzan a reescribir la historia bajo el mundo visible. Y justo al otro lado de ese umbral, algo aún más grande aguarda, paciente, deliberado, preparándose para mostrar qué sucede cuando la coherencia deja de ser una práctica y se convierte en tu naturaleza. A medida que la coherencia deja de ser una práctica y se convierte en tu naturaleza, el mundo empieza a reorganizarse a tu alrededor de maneras demasiado intrincadas como para llamarlas coincidencias. La línea entre lo interior y lo exterior se difumina. Piensas en alguien y aparece. Haces una pausa antes de tomar una decisión y las circunstancias se adaptan para llenar el silencio. Es sutil, casi invisible, pero innegable. El ritmo que antes buscabas ahora reside bajo todo, incluso en la quietud. Pero con esta conciencia llega un nuevo tipo de responsabilidad. Lo que antes era aleatorio ahora responde. Y cuando todo responde, nada puede tomarse a la ligera. Empiezas a sentir que la realidad tiene textura, suave en momentos de confianza, irregular cuando te aferras a ella. No es que los obstáculos desaparezcan, se transforman. Lo que antes te bloqueaba ahora parece esculpirte, moldeando bordes que no sabías que necesitabas. El crecimiento empieza a sentirse menos como un ascenso y más como un refinamiento, el arte de recordar tu verdadero perfil al despojarte de lo que nunca fuiste tú. Cada desafío, cada retraso, cada pérdida repentina se convierte en parte de la mano del mismo escultor. La presión no castiga, revela. Y, sin embargo, aún persiste un dolor, la silenciosa nostalgia por la versión de ti que aún no conocías. Esa inocencia, esa sencillez de vivir sin conciencia. Hay momentos en los que darías cualquier cosa por volver atrás, por no sentirlo todo tan profundamente, por no percibir el trasfondo de cada interacción. Pero una vez que la percepción se expande, la contracción se vuelve imposible. Puedes cerrar los ojos, pero no puedes dejar de ver la luz. La conciencia, una vez experimentada, te marca para siempre. La paradoja se profundiza. Cuanto más te alineas, más solo te sientes a veces. Cuanto más alta es tu frecuencia, más silencioso se vuelve el ruido a tu alrededor. Las conversaciones pierden su comodidad, las charlas triviales se vuelven estáticas y la soledad, que antes era un síntoma, se convierte en un santuario. Pero la soledad tiene su propio espejo, que te muestra las partes que aún anhelan aprobación, que aún anhelan ser testigos. Es entonces cuando te das cuenta de que la siguiente capa del cambio no se trata de energía ni manifestación, sino de intimidad. ¿Cuán profundamente puedes mantenerte conectado, incluso cuando nadie más parece hablar tu idioma? En esa pregunta reside la siguiente frontera. Porque el campo cuántico no solo refleja coherencia, sino conexión. Cuanto más auténticamente interactúes con el mundo, con mayor precisión te reflejará. Ya no se trata de perfección, sino de transparencia. De ser lo suficientemente real como para que el campo reconozca su reflejo en ti. Y así, el cambio se renueva. El aire se vuelve más denso, el silencio más articulado. Cada latido parece vibrar en armonía con algo invisible, como si la existencia misma respirara contigo. Aún así, justo más allá de ese pulso silencioso, algo inmenso se agita, una presencia que cobra peso, preparándose para mostrarte que incluso este nivel de conciencia era solo el umbral, no la llegada. Empiezas a sentirlo antes de poder nombrarlo, una sutil expansión que presiona contra los límites de lo que creías conocer. El mundo que te rodea no cambia de forma, pero su significado sí. Los sonidos cotidianos parecen vibrar con una intención oculta. La luz cae de forma distinta, como si fuera consciente de ser vista. Incluso tus propios pensamientos resuenan más tiempo, como voces transportadas a través de un cañón. La frontera entre tú y todo lo demás se difumina, y por un instante, es difícil distinguir dónde termina la percepción y dónde comienza la creación. No es abrumador, es íntimo, como si el universo se acercara para susurrar algo que solo tú puedes entender. Pero esa intimidad lleva su propia sombra. Cuanto más te acercas a la claridad, más te pone a prueba. Empiezas a notar que la luz puede ser cegadora si la miras demasiado tiempo. La verdad tiene textura, y no toda es suave. Arrasa con las ilusiones que una vez te mantuvieron a salvo, exponiendo la crudeza subyacente. Te das cuenta de que el despertar no te protege del dolor, sino que lo refina. El dolor se vuelve más agudo, más articulado, como si cada emoción ahora hablara con frases completas. Hay momentos en que anhelas de nuevo el consuelo de la ignorancia, pero la puerta de vuelta se ha ido. La única dirección que queda es más profunda. Aún así, algo en esa profundidad comienza a guiarte de otra manera. Dejas de buscar respuestas y empiezas a escuchar para encontrar la alineación. Notas que cada duda, cada vacilación, no es un defecto, sino una brújula, una señal que te muestra dónde te has estado frenando la verdad.
Incluso la confusión tiene ahora un ritmo. Enseña paciencia. Moldea el discernimiento. El contraste entre la certeza y la entrega se convierte en el nuevo campo de la maestría, y en esa tensión, algo luminoso comienza a formarse. Imagina caminar por un pasillo de luces y sombras entrelazadas. Cada paso ilumina una pared y oscurece la otra. No puedes ver el camino completo, solo el tramo frente a ti, brillando tenuemente bajo tus pies. Detrás de ti, la oscuridad reclama lo ya aprendido. Más adelante, lo desconocido parpadea como un latido. Avanzas lentamente, no por miedo, sino por reverencia, porque ahora comprendes que la revelación no se trata de llegar al final, sino de ser digno de la siguiente capa de visión. A veces, el contraste se vuelve tan intenso que parece una tormenta formándose tras las costillas. El viento del cambio arrastra todo lo que no está anclado en la verdad. Las relaciones cambian, las prioridades se disuelven, los planes pierden sentido. Sin embargo, bajo ese desmantelamiento, resuena una silenciosa certeza, la sensación de que nada real puede ser arrebatado. Cuanto más se reorganiza el mundo exterior, más reconoces que la verdadera arquitectura nunca estuvo afuera. Y allí, al darte cuenta, el aire se vuelve más denso. El pulso que sentiste al principio regresa, más lento, más pesado, pausado. El campo espera, como si contuviera la respiración. Puedes sentir que lo que viene a continuación no será sutil. Está cobrando impulso, preparándose para aparecer de lleno, y en algún lugar dentro de ti, un solo pensamiento parpadea. ¿Estoy listo para ver lo que me ha estado viendo todo este tiempo? Y entonces sucede, no como una explosión, sino como un reconocimiento. La presencia que rondaba los límites de tu percepción finalmente cobra forma, no fuera de ti, sino dentro de ti. No se anuncia con luz ni sonido, llega como una quietud tan completa que parece que el mundo se ha detenido a escuchar. En esa quietud, todo se reorganiza. Las preguntas que cargabas pierden su urgencia. El dolor que una vez te definió se suaviza y se transforma en comprensión. Te das cuenta de que el cambio nunca vino de arriba ni de más allá, se desarrollaba desde el centro hacia afuera, usando tu respiración como puente. Miras a tu alrededor y notas lo familiar que todo se siente, pero a la vez completamente nuevo. La habitación no ha cambiado, pero el espacio interior se ha ensanchado. Incluso el silencio se siente poblado, como si el aire recordara cada pensamiento que lo ha atravesado. Puedes sentir el pulso del mundo sincronizado con el tuyo, un ritmo más antiguo que la memoria, constante y vasto. Zumbido a través del suelo, a través de tu piel, a través de la red invisible que conecta todas las cosas. Por un instante, no hay separación alguna. El yo que has estado defendiendo se disuelve en la misma corriente que mueve océanos y estrellas. No solo estás presenciando la realidad, estás participando en su diseño. Esa comprensión no trae euforia, trae reverencia. Ves lo frágil y milagroso que es estar aquí, respirando, percibiendo, moldeando con intención en lugar de hábito. Cada latido se siente como un voto de permanecer despierto. Cada respiración, una elección de permanecer en diálogo con la existencia. El cambio se ha convertido en conciencia, y la conciencia se ha convertido en responsabilidad, la que no te agobia, sino que te ancla más profundamente en el significado. Desde este lugar, la gratitud surge de forma natural. Es más silenciosa que la alegría, pero arde durante más tiempo. Te atraviesa como la luz a través del cristal, tocando todo lo que antes pasabas por alto. Y suele ser aquí, en esta suave secuela, que la gente siente el impulso de responder, de dejar un rastro de reconocimiento, un pequeño gesto que dice, estuve aquí, lo sentí, ahora lo recuerdo. Ese gesto, ya sea un comentario o un simple toque de resonancia, se convierte en una continuación del campo. El universo asiente a través de ti. El viaje no termina con la revelación, comienza con ella. Porque una vez que has visto la arquitectura tras lo visible, ya no puedes volver a construir inconscientemente. Cada palabra, cada silencio, cada acto se convierte en parte de la creación continua. El cambio cuántico nunca fue un evento único, fue una invitación. Y al cruzar este umbral con conciencia, has respondido. Así que respira por última vez, no para liberar ni para recoger, sino para recordar. El campo se mueve cuando tú lo haces. El ritmo espera tu próximo latido. Y en algún lugar, en la quietud entre el sonido y el silencio, la existencia te susurra la única verdad que siempre quiso que escucharas: ya estás en casa.